A grandes rasgos, el método filosófico son aquellas estrategias para hacer un razonamiento, digamos, utilizable, cuantificable, que han utilizado diversos filósofos desde la antigüedad para poder generar como una línea de pensamiento. Si yo no estructuro el pensamiento en un método, pues tú lo sabes, ¿no? Podemos pensar desde el origen del universo hasta por qué utilizamos algo llamado gafas. O sea, si no estructuramos el pensamiento y lo dejamos de manera libre, pues podemos pensar en absolutamente todo. El realizar un método es enfocar ese pensamiento racional hacia un objetivo. Digamos que es como un embudo que nos lleva desde el razonamiento más amplio hasta objetivizarlo en algo en particular. Sí, por ejemplo, si nosotros queremos discutir únicamente sobre lo que es la verdad, ¿sí? Pues habría que aplicar un método para qué, para hacer que la mente no se vaya por otros caminos. ¿Sí? Que mis argumentos sean enfocados a tratar de mostrar que es la verdad, que mis argumentos no vayan a querer buscar otras cosas, porque si lo hacemos así, hablar de la verdad me puede llevar a hablar de Dios me puede llevar a hablar de si existimos o no existimos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero al hacer un método, yo como el que interviene, soy el que pone los límites de lo que podemos hacer en cuanto al pensamiento filosófico. Ojo, no a la filosofía. El método va enfocado al pensamiento filosófico. Hay algunos métodos, yo consideraría que hay tres métodos que son fundamentales para un café filosófico. La mayéutica de Sócrates, creo que es fundamental, creo que esa es como la columna vertebral del café filosófico. Sí, la dialéctica de Platón, pero a mí no me gusta llamarle dialéctica, yo le llamaría dialógica, porque realmente la dialéctica es contraponer posturas, pero en la dialógica hablamos de tal cual el conocimiento a través del habla, ¿no? Y yo aumentaría uno que posiblemente en otra ocasión discutamos, que sería la hermenéutica de Gadamer. Creo que es fundamental hacer una hermenéutica para un tema de café filosófico. Ok, voy a hacer la narración de Sócrates muy a mi estilo, ¿no? Imagínate que en una época donde todos eran aristócratas, donde por lo menos los ciudadanos eran aristócratas y tenían como este estatus, ¿no? De personas pensantes, políticas, analistas, que disfrutaban el arte y todo eso, pues obviamente acompaña eso a un contexto religioso muy fuerte y pues tenías a personas muy cuadradas, ¿no? Muy estructuradas. En ese contexto, en la Atenas del siglo V antes de Cristo aproximadamente, pues surge un señor que, para empezar, era un veterano, ¿sí? Un veterano de guerra. En segundo lugar, pues físicamente no era muy bien agraciado para los cánones estéticos de esa época, ¿no? En tercer lugar, pues un día se le ocurrió a este señor dejar a su familia, así como hacerle un ladito, dejar a su hijo, a su esposa y dedicarse a pensar, ¿no? O sea, tal cual, desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo un trabajo y es pensar. Y obviamente esto estar pensando constantemente, razonando constantemente, pues lo va a convertir en un personaje muy interesante en la polis ateniense, ¿no? Voy a hacer un símil entre Atenas y nuestro contexto, que es Guadalajara en el siglo XXI. Sócrates, si viviera en esta época, algún día se iría a las mesitas del mercado Corona, sí, después de haber pensado durante días sobre algún concepto en particular, se iría a las mesitas donde la gente está comiendo, se está comiendo su torta ahogada, sus taquitos, y de repente se pararía con una bocinita y con un micrófono, y a los comensales les comenzaría a preguntar cosas trascendentales como ¿qué es la verdad? Entonces, en ese contexto en el cual nos alejamos del pensamiento filosófico de la academia, nos alejamos del pensamiento filosófico para los gobernantes, del pensamiento filosófico para la estrategia militar, es llevar la filosofía directamente a los lugares más populares, a los mercados, a las calles, a cualquier lugar donde se congregaran unas cuantas personas, ¿no? Entonces llega con su bocinita, haciendo esto anacrónicamente, claro, y les pregunta qué es la verdad. Y te apuesto que si una persona llega con nosotros en un espacio abierto y nos pregunta qué es la verdad,
pues más de uno le brincamos y decimos, ah, yo le voy a intentar contestar, ¿no? Y la mayoría lo van a ver como pues otro loquito más que está ahí hablando en las calles, ¿no? Entonces, Sócrates le tocó vivir como ese desprecio por parte del estatus ateniense, pero también como esa atracción, ¿sí? Vivía como en esta espada y la pared. La gente lo despreciaba por lo contundente que era su método, del cual ahorita abordamos, sí, pero también era muy, muy llamativo hablarlo a las fiestas, a las reuniones, porque se convirtió, pues, como siempre lo digo, en el primer rockstar de la filosofía, ¿no? Entonces, siempre era como esa necesidad de invitar a Sócrates, de llevarlo a los eventos más importantes de la ciudad, ¿no? ¿Esto que lleva? Pues bueno, que Sócrates tomó esa fama a través de su método que es la mayéutica. ¿Que es la mayéutica? Pues a grandes rasgos es el arte de preguntar. Sí, y no lo digo el estudio, la ciencia de preguntar, es el arte de preguntar. Sócrates va a partir de una idea muy importante en un sentido epistemológico. Para Sócrates, todos tenemos el conocimiento en nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo desde muy joven me voy a dedicar a la política, voy a enfocar todo mi conocimiento a la política. Sin embargo, eso no significa que no tenga en mi mente el resto de conocimientos para la vida, ¿no? De igual forma, alguien que se dedica para la milicia, alguien que se dedica para la religión, eso no significa que todos los conocimientos se hayan borrado y que tengamos un único conocimiento con el cual nos vamos a dirigir para toda la vida, ¿no? Para Sócrates todos tenemos un amplio conocimiento, pero que obviamente lo vamos dejando así como encerrado por enfocarnos en una profesión, en un saber en particular. La mayéutica es un método en el cual Sócrates, a través de preguntas detonantes, estimula este conocimiento que tú tienes en la cabeza, ¿sí? Y muchas veces el conocimiento que tenemos oculto, lo digo entre comillas, ese conocimiento que tenemos oculto, necesita como un instrumento para que salga, ¿sí? Entonces, esas preguntas que hace Sócrates van hiriendo esas paredes en las cuales se está encerrado ese conocimiento y va saliendo poco a poco. Una persona que aplica mayéutica, como lo fue Sócrates, basado en la respuesta que tú das, va a envolverla más, va a envolverla de otros elementos y te la vuelve a arrojar. Vaya, en la mayéutica, yo, si soy el que está empezando esto, el moderador o como le queramos llamar, yo no marco una postura personal. Yo nunca voy a decir si lo que dices es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto. Simplemente tomo el argumento que dijiste, lo trato de complejizar y te lo vuelvo a arrojar, como si fuera una batalla de bolas de nieve, ¿no? Tú me avientas la bola de nieve, yo la capturo, le pongo más nieve y te la vuelvo a aventar. Obviamente, como pones a trabajar ese pensamiento oculto, si lo queremos ver así, pues obviamente genera incomodidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a la mente siente placer cuando tiene respuestas, pero al no darle una respuesta, al seguirla cuestionando, pues la mente se conflictúa. Entonces, poco a poco vas enviando este tipo de respuestas y basando en la respuesta que estás dando, se trata de seguirte conflictuando. ¿Sí? Hay algo bien interesante en la mayéutica, ¿no? No es como un debate, porque muchas veces lo confundimos, la mayéutica con debate. En el debate son dos posturas opuestas sobre una temática y una tiene que ganar. ¿Por qué? Basado en los argumentos, ¿no? Muy retóricamente se basa en los argumentos y determinamos que una de las dos posturas gana. Sin embargo, en la mayéutica no. En la mayéutica, pues el único que gana es el que está razonando, ¿no? Porque puede modificar su pensamiento y no a través de lo que dice el interlocutor o lo que dice el moderador o lo que dice el filósofo, sino a través de decir, ah, caray, sí es cierto, yo tenía este conocimiento oculto, simplemente necesitaba que alguien forzara la máquina, ¿sí? Haz de cuenta que un filósofo que utiliza la mayéutica es como el que le echa el aceite a los engranes de las máquinas, ¿sí? O sea, la máquina ahí está, pero muchas veces funciona una parte, funciona otra parte, hacemos útil una, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos, les echamos del aceitito para que empiece a funcionar todo, ¿no? A grandes rasgos así funcionaría la mayéutica. No es una guerra,
no es una batalla de egos, como también muchas veces se malinterpreta por parte de los que se dedican a la filosofía. No es ridiculizar a los demás, a pesar de que sí se usa la ironía y otras estrategias literarias, ¿no? Sí se utiliza eso, pero justamente ¿para qué? Para hacer que tu maquinaria funcione. Sí, es forzar de la manera que sea necesaria la maquinaria mental para que tú ese conocimiento y esos argumentos los saques. Entonces, no se trata de yo utilizar una mayéutica para demostrar que puedo dejar callada a 20 personas con los argumentos o la forma en la que me lo están diciendo. De eso no se trata, al contrario. La mayéutica es una construcción de conocimiento. Por eso la importancia de que en algo como en el café filosófico o en los cafés filosóficos haya en lugar de una persona que solamente argumente, una persona que realmente estimule al pensamiento de los demás. Sí, que no se case con una postura, que no se mantenga en ese momento con una ideología, sino que simplemente trate de ser lo más neutro posible y simplemente ¡pum!, haga lo que hace un espejo, ¿no? Reflejo tu pensamiento y eso. Si me lo llevo a términos muy contemporáneos, estamos hablando de que un coaching es una mayéutica. Sí, porque en el coaching justamente se hace eso. Te cuestiono, te hago preguntas, preguntas detonantes, preguntas que se van directo a tu mente. ¿Para qué? Para modificar cierta tendencia. Entonces, sí hay una gran tradición que quizás es la más importante desde la antigua Grecia hasta nuestro momento, que es la mayéutica. Y aunándolo con Platón, pues también el diálogo. Pues como los cánones históricos nos lo marcan, pues Platón, alumno de Sócrates, el alumno favorito de Sócrates, que pues Platón es un apodo, ¿verdad? Que significa el de espalda ancha. ¿Cómo le vio Platón la espalda, Sócrates la espalda? Pues no, no es tema de esta ocasión tratar de pensar en qué estaban haciendo, pero también era bien conocido que pues Platón se convirtió en el efebo de Sócrates. Sí, por lo tanto se convirtió como en la persona más cercana a Sócrates. Pero a gran diferencia de su maestro, Platón sí decidió como formalizar el pensamiento. Sí, él se decidió estructurar, tener sus discípulos bien ordenaditos, bien armaditos, bien estructurados, generar una escuela. O sea, realmente esa idea de que todos podemos pensar, de que todos tenemos la libertad de pensar y razonar, Platón la va a modificar y va a hacer un grupo selecto de personas que él va a llamar discípulos, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que Platón por sí solo no pudo hacer nada, ¿sí? Así hay que disculpen los historiadores, ¿verdad? Pero Platón por sí solo no pudo hacer nada. ¿Por qué? Toda la vida y toda su producción estuvo basada en qué? En su maestro Sócrates, ¿sí? Todos los diálogos de Platón tienen como protagonista a Sócrates. Y es como una discrepancia bien interesante, ¿no? Hay diálogos donde Sócrates es Sócrates. Hay diálogos donde Platón es Platón. Hay diálogos donde están mezcladas las posturas, las ideologías. Entonces, eso genera una enorme confusión del método dialógico, como me gusta llamarlo, de Platón, es justamente la intención de decir que a través del diálogo, a través de la conversación, es como se va tejiendo el conocimiento. Algo en común entre los dos. Sócrates y Platón parten de la idea de que el conocimiento no es una posesión que tú agarras y la haces tuya. Sí, a diferencia de muchos filósofos de la modernidad, de la posmodernidad, del pensamiento contemporáneo, ¿no? O sea, el conocimiento no es algo que haces tuyo, el conocimiento es algo que construyes. Te pongo un ejemplo muy práctico. Si nosotros quisiéramos saber cómo reparar una pared, ¿sí? ¿Qué es lo que haríamos? Una de dos, o llamamos a alguien que ya sepa hacerlo, ¿sí? O si realmente queremos pensar en cómo solucionar el problema, ¿qué es lo que hacemos? Lo conversamos. Es como la parte más natural del conocimiento, el conversar, el compartir, el yo sé hacer esto, yo supongo que es así, yo pienso que es esto. A lo mejor una persona que es más observadora va a decir, no, es que primero hay que empezar por este lado. Sí, entonces el conocimiento realmente práctico y el conocimiento que nos lleva a solucionar problemas comienza con el diálogo. ¿Sí? Cuando hay un conflicto en la pareja, ¿cómo lo solucionamos? Con el diálogo, hablando. Ya después viene la reconciliación, que es bien padre, ¿no? Pero el conflicto lo empezamos dialogando.
Cuando queremos que un niño cambie su comportamiento, ¿qué es lo que hacemos? A lo mejor erróneamente, primero le gritamos, le damos el chanclazo y se pone a llorar, y después, ¿qué hacemos? Dialogamos. Pero cuando dialogamos con el niño, su mente dice, ah, caray, hay un entendimiento. El diálogo, ¿qué permite? Que nos veamos como pares, que nos respetemos, que todos, por ejemplo, en este caso que estamos dos, que los dos tengamos la misma apertura a decir, yo te escucho y tú me escuchas, yo hablo y tú hablas. Entonces, el diálogo es la parte fundamental para la construcción del conocimiento. Si yo construyo conocimiento, no me veo en la triste necesidad de casarme con una ideología en particular y no sacarme de ahí. Al contrario, al estar construyendo conocimiento, yo escucho tu postura, escucho la postura de alguien más, escucho la de otra persona y voy construyendo una idea que define mi propio conocimiento. Platón, a grandes rasgos, si no lo analizamos desde lo que dijo Sócrates, desde los diálogos tal cual, si no lo aplicamos en una cuestión metodológica, tiene que ver con la importancia del interlocutor, no solamente del que habla, sino lo que dicen los demás. Por eso, en los diálogos, Sócrates hace la pregunta tal cual en la mayéutica, pero siempre espera a que le respondan dos, a que le respondan tres, y toma lo que dice uno, lo que dice el otro y genera una idea en común. Y los demás interlocutores al escuchar eso dicen, ah, caray, creo que me tengo que retractar o tengo que modificar lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, a lo mejor yo creía desde mi formación como médico, como se ven los diálogos, desde mi formación como médico, yo creía que algo era así. Pero ahora que lo veo desde los ojos, la perspectiva de los demás, pues puedo tener yo también la humildad de decir, ah, caray, me equivoqué. Creo yo que en cuanto al método de la dialógica, creo que para poderlo aplicar bien es necesaria una cosa, humildad. El hecho de no decir es que yo lo sé todo o yo tengo voy a hacerte un modus ponens para demostrarte que tu argumento está mal. No, creo que es esa apertura de mente la que genera el conocimiento. ¿Sí? Un conocimiento aplicable, que también es válido a las personas que se convierten en bibliotecas ambulantes, que les dices un concepto y te dan la definición de fulanito en la página tal del libro, bla. Excelente, pero también el conocimiento tiene que tener una aplicabilidad, resolución de problemas, evitar conflictos, ¿sí? Es más, el conocimiento puede armonizar en la sociedad, la cultura, la civilización. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con las culturas más antiguas que los griegos? Utilizaron el conocimiento para construir. Sin embargo, de la antigüedad tardía para acá, utilizaron el conocimiento para conquistar. Entonces, es la importancia del conocimiento como una construcción, ¿no? No solamente que esté como en un estatus, en un pedestal, sino que el conocimiento pueda ser compartido para todos. Y en los diálogos de Platón, bueno, podrían decir es que solamente eran los ciudadanos. En el contexto de los griegos, es de ahí que importa la hermenéutica de Gadamer, ¿no? En el contexto de los griegos, eso era la pluralidad. Pero si nosotros lo aplicáramos una dialógica en nuestro contexto, la pluralidad seríamos absolutamente todos. Retomo esto para los cafés filosóficos. La intención de un café filosófico es que haya un espacio para quien sea, no para expertos en filosofía, no para expertos en teología, no para filósofos recalcitrantes, sino para que el albañil, el estudiante, el profesor, el médico, el ama de casa, cualquier persona tenga un espacio para dialogar, discutir. Y si lo hacemos en un buen sentido, aludiendo a la humildad, obviamente, pues el médico se puede dar cuenta de que tiene un chingo que aprenderle del ama de casa. Y que el ama de casa de igual forma tiene un montón que aprenderle al albañil. A pesar de que sean formaciones diferentes y épocas diferentes, todos tenemos algo que aprenderle a los demás. Entonces, es importantísimo que nosotros utilicemos esas dos formas de construir conocimiento, ¿no? Y ya no solamente para el café filosófico, sino para la reconstrucción de un tejido social.